Vamos a ver el tema de teorema de Bayes. Un pequeño repaso. Vamos a recordar que el teorema de Bayes es la unión de los conceptos de probabilidad condicional y probabilidad total. Si ustedes quieren repasar estos conceptos, lo pueden hacer en el libro de Probability and Statistics de Walpole y otros más, novena edición. La editorial es Prestige Hall, la página es la 72. O también pueden revisar estos conceptos en cualquier libro de probabilidad y estadística. Vamos a comenzar con un ejemplo. El problema dice lo siguiente. En cierta planta de ensamblaje, 3 máquinas hacen el 30, 45 y 25% de los productos, respectivamente. Además, se sabe de la experiencia que 2%, 3% y 2% de los productos que hace cada máquina son defectuosos. Supongamos que elegimos al azar un producto finalizado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Vamos a ver una forma de resolver este ejemplo. Tenemos 3 máquinas ensambladoras, la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3. La máquina 1 realiza el 30% de la producción, la máquina 2 el 45% y la máquina 3 el 25%. Recuerden que nosotros no trabajamos con porcentajes, trabajamos con probabilidades, por lo que cada uno de estos números hay que dividirlo entre 100. Quedamos una probabilidad de 0.30 para la máquina 1, de 0.45 para la máquina 2 y de 0.25 para la máquina 3. Para el caso de los defectuosos, tenemos que la máquina 1 produce el 2%, es decir, una probabilidad de 0.02. La máquina 2 produce defectos con una probabilidad de 0.03 y la máquina 3 con una probabilidad de 0.02. Nos piden calcular la probabilidad de que un artículo elegido al azar sea defectuoso. Esto es equivalente a calcular la probabilidad de que sea defectuoso y que sea de la máquina 1 o la probabilidad de que sea defectuoso y haya sido producido por la máquina 2 o la probabilidad de que sea defectuoso y haya sido producido por la máquina 3. Esto escrito con condicionales es lo siguiente. La probabilidad de que sea defectuoso dado que fue hecho en la máquina 1 por la probabilidad de la máquina 1 más la probabilidad de que sea defectuoso dado que fue hecho por la máquina 2 por la probabilidad de la máquina 2 más la probabilidad de que sea defectuoso dado que fue hecho en la máquina 3 por la probabilidad de la máquina 3. Sustituyendo valores, tenemos que la probabilidad de ser defectuoso dado que fue hecho por la máquina 1 es del 2%, es de 0.02. La probabilidad de ser hecho en la máquina 1 es de 0.30, más la probabilidad de ser defectuoso dado que fue hecho en la máquina 2 es de 0.03, por la probabilidad de ser hecho en la máquina 2 que es de 0.45, más la probabilidad de ser defectuoso dado que fue hecho en la máquina 3 que es de 0.02, por la probabilidad de ser hecho en la máquina 3 que es de 0.25. Realizando este cálculo obtenemos que la probabilidad de ser defectuoso es de 0.0245 o bien del 2.45%. Veamos una segunda forma de resolverlo. Primero observemos que el 100% de la producción está dividido entre estas 3 máquinas. Para la máquina 1 el 30%, para la máquina 2 el 45%, para la máquina 3 el 25%. Después, si un artículo fue hecho en la máquina 1, si tiene que hay un 2% de probabilidad de que sea defectuoso, es decir, el 98% de que no sea defectuoso. Si fue hecho por la máquina 2, tiene un 3% de ser defectuoso y un 97% de no ser defectuoso. En la máquina 3 tiene la probabilidad de 0.02 de ser defectuoso y la probabilidad de 0.98 de no ser defectuoso. Nos piden calcular la probabilidad de que el artículo sea defectuoso, es decir, puede ser que sea defectuoso y hecho en la máquina 1, o que sea defectuoso y en la máquina 2, o que sea defectuoso y en la máquina 3. Aquí está, probabilidad de ser defectuoso y en la máquina 1, 0.30 por 0.02, o defectuoso y en la máquina 2, que es 0.45 por 0.03, o defectuoso y en la máquina 3, 0.25 por 0.02, que nos da como antes un 0.0245 o bien 2.45% de probabilidad de ser defectuoso.
Si bien ahorita se me ocurre pedir la probabilidad de que un artículo no sea defectuoso, tendría que calcular de que no sea defectuoso y que sea de la máquina 1, o que no sea defectuoso y sea de la máquina 2, o que no sea defectuoso y de la máquina 3. La cuenta les quedaría de esta forma. Damos por resultado la probabilidad de que no sea defectuoso de 0.9755. Bien, veamos un segundo ejemplo basado en este problema. Del problema anterior, si se elige un artículo terminado y además resulta defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido ensamblado en la máquina 1? Entonces, lo primero que hay que entender aquí es que nos están pidiendo que es la probabilidad de ser hecho en la máquina 1, dado que es defectuoso. Por definición, esto es lo mismo que la probabilidad de ser hecho en la máquina 1 y defectuoso entre la probabilidad de ser defectuoso. Este es el que está aquí. Escrito la primera parte con condicionales, nos queda como la probabilidad de ser defectuoso dado que fue hecho en la máquina 1 por la probabilidad de la máquina 1 entre la probabilidad de defectuoso. Sustituyendo, la probabilidad de haber sido hecho en la máquina 1 es de 0.30, la probabilidad de ser defectuoso dado que estamos en la máquina 1 es de 0.02, entre la probabilidad de defectuoso, que fue la que calculamos en el ejemplo anterior, que es de 0.0245. Esto nos da como total la probabilidad de 12 entre 49, o dicho de otra forma, del 24.48%. Esta es la probabilidad de que si elegimos un artículo defectuoso, este haya sido ensamblado por la máquina 1. Bueno, este fue un pequeño repaso. Viene la tarea, que se trata de hacer los ejercicios que están a partir de la página 76 del libro que les di al inicio de esta exposición. Los ejercicios que tienen que hacer son estos 6.